El día de hoy les tenemos preparada la revisión de síndrome de abstinencia por opioides. Yo soy Daniela Vélez y mi compañero Santiago Mateos. Listo, entonces en cuanto a la bibliografía nos pasamos en la guía de la Asociación Americana de Adicciones, en el DCM-5 y en el Manual de Adicciones para Médicos Especialistas en Formación, además de pues, los siguientes artículos de apoyo, tanto pues, sobre el síndrome de abstinencia como el tratamiento del mismo. En cuanto al contenido, entonces vamos a hacer un abordaje desde los conceptos básicos y la definición, pasando por epidemiología, fisiopatología, historia natural, presentación clínica, aborda diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento y mensajes para la casa. Entonces, en cuanto a los conceptos básicos, lo primero que debemos saber es qué es una droga. Entonces, siguiente. Listo, una droga es cualquier sustancia química, bien sea sintética o natural, que nos altere alguna función del cuerpo. Mientras que una droga de abuso va a ser una droga que altera una función del sistema nervioso central y que además tiene la posibilidad o el potencial de crear dependencia psicológica y o física. Ya hablando de los patrones de uso, entonces el uso habla de un paciente que simplemente ha consumido alguna vez en su vida una sustancia psicoactiva, mientras que el hábito nos habla ya de una frecuencia establecida sin importar, digamos, esta frecuencia, es decir, no es importante si es una semana o cada mes, únicamente que se haya establecido esta frecuencia. Ya cuando hablamos de abuso, está establecida la frecuencia y adicionalmente hay un compromiso de la funcionalidad del paciente en múltiples áreas de su vida. Y para terminar, la dependencia, entonces es aquel paciente que es un abusador que tiene, digamos, compromiso en la funcionalidad y tiene tres componentes principales. El craving, que es la dependencia física a la sustancia, la tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis de la misma para sentir los mismos efectos, y la abstinencia, que son todos los síntomas de disconfort que tiene el paciente una vez cesa el consumo de la sustancia. Listo. Lo primero que debemos saber es, digamos, la diferencia entre los opiáceos y los opioides. Los opiáceos son todos aquellos derivados de la planta del opio, como lo pueden ser la morfina y la codeína, además de muchos otros derivados semisintéticos. Mientras que los opioides son cualquier compuesto, sin importar su origen, pero sin embargo su estructura es lo suficientemente similar a los opiáceos para actuar en los receptores de opiáceos endógenos, que pues son los que nosotros tenemos en nuestro organismo. Como ya lo mencioné, entonces, los opiáceos son una sustancia que actúa sobre los receptores opioides y estos se pueden clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo a su etiología o, digamos, a su naturaleza, si son naturales, semisintéticos o sintéticos, o de acuerdo a su función sobre los receptores, como lo pueden ser agonistas, agonistas parciales, agonistas antagonistas y los antagonistas. Si vemos la siguiente imagen, podemos darnos cuenta que la mayoría de los opioides son agonistas puros o fuertes del receptor mu, que es el receptor que nos va a mediar la intoxicación, y algunos otros van a tener algunos efectos en el receptor delta y en el receptor kappa. Además de esto, recordemos que los opioides han sido usados de manera milenaria, tanto por digamos, sus efectos analgésicos y sedantes, como por sus efectos recreacionales. Es importante también tener en cuenta que tiene múltiples vías de administración y que su uso repetido produce tolerancia, lo que me va a predisponer a una abstinencia, por lo que es una droga de abuso. Siguiente. En esta tabla podemos ver que, por ejemplo, la heroína es el opioide que tiene casi todas las vías de administración, por lo que no deberíamos pensar que si mi paciente, por ejemplo, no tiene estigmas de haberse hecho, digamos, estigmas de venopunción reciente, no significa que no esté intoxicado o que no haya consumido recientemente opioides. Ya cuando hablamos del síndrome de abstinencia, este es un síndrome clínicamente importante que va a tener, digamos, tres componentes. Un disconfort en el paciente que va a perpetuar el comportamiento dependiente y que va a imposibilitar el tratamiento, o pues va a ser muy difícil que el paciente llegue al tratamiento. Importante aquí, a diferencia del síndrome de abstinencia por alcohol, por ejemplo, este no es potencialmente letal a menos de que hayamos
usado un antagonista de opioides en un paciente que viene usando opioides de manera crónica, lo que se conoce como un síndrome de abstinencia precipitado, y este sí puede llevarnos a la muerte por una inestabilidad hemodinámica. Aquí es importante también tener en cuenta que tanto el DCM5 como el CIE-10 han definido este síndrome. Recordar que el DCM5 lo define como un trastorno específico de una sustancia que causa cambios comportamentales con un componente tanto fisiológico como cognitivo, que es el resultado de la cesación o la reducción del uso pesado y prolongado de una sustancia. Mientras que el CIE-10 me habla de que este es un grupo de síntomas que van a variar en severidad, que ocurren en la abstinencia relativa o absoluta de una sustancia psicoactiva después de un uso prolongado y perjudicial. Vale. Para hablar un poco ya de epidemiología, lo primero que tenemos que saber es que hablar de datos epidemiológicos per se del síndrome de abstinencia es muy complicado, ya que pues, no se han recolectado este tipo de datos, pero podemos asociarlo mucho al trastorno por consumo de opioides. Una característica o un criterio diagnóstico para que sea trastorno de consumo de opioides es que genere abstinencia después del cese del consumo o la reducción de una dosis pues grande. Entonces, digamos que podríamos asociar las dos epidemiologías, teniendo en cuenta que siempre que una persona esté diagnosticada con trastorno de consumo de opioides, cuando pare, va a generar una abstinencia. Para el 2016 había una cifra de 26,8 millones diagnosticadas con este trastorno y quiero recalcar varias cositas acá. Ustedes saben que en Estados Unidos en las últimas décadas hubo, digamos, una sobreprescripción de opioides muy grande, ya que es muy buen analgésico el opioide. Sin embargo, pues los doctores estaban usando los opioides para casi cualquier tipo de dolor, por lo que se generó una prescripción y también, pues, digamos que hubo una alza en estas cifras de trastorno y uso de opioides. Digamos que se habla de la primera causa de esta alza eh, en las cifras fue causada por los médicos principalmente, entonces para tenerlo en cuenta. Otro dato importante es que, por ejemplo, acá en Colombia no hay alguna ley que regule la prescripción de opioides, ¿sí? Uno puede ir a una droguería, pedir un tramadol, pedir una codeína y se lo van a vender sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, digamos que por este tipo de cosas, y ya lo vamos a ver también un poco más adelante, vamos a esperar, digamos que las cifras en países como el nuestro se le ven un poquito más. Hablando un poco de Estados Unidos, para el 2013 se tenía una cifra de 4,5 millones de personas que habían usado opioides el último mes, 1,9 millones diagnosticadas como tal con trastorno de consumo de opioides y 0,5 millones asociados al uso de heroína. ¿Por qué hago énfasis en la heroína? Y me parece que es importante detenerse acá. Porque primero es el opioide o el opiácido más asociado a mortalidad que por intoxicación y también no solo es importante la mortalidad, sino también la morbilidad, ¿sí? Cuando los pacientes se inyectan heroína y pues no tienen, digamos, condiciones salubres, se ha visto una relación muy fuerte con la heroína intravenoso, con otras infecciones, como puede ser, por ejemplo, el VIH, como puede ser, por ejemplo, la tuberculosis, hepatitis B y hepatitis C. Entonces es importante decir que no solo hay una incidencia alta de mortalidad, sino también de mortalidad, sobre todo con el uso de la heroína. Y para este mismo año, la estimación de muertes fue al menos 17.000 muertes años, ¿sí? No es un número nada despreciable. Y como les venía contando, la intoxicación con heroína como la primera causa de muerte. Acá les traje un gráfico de la prevalencia por cada 100.000 personas. Vemos pues que Estados Unidos, digamos que en general Norteamérica son los picos más altos, pero quiero que fijemos nuestra atención acá en Sudamérica, sobre todo en nuestro país, en Colombia, que tiene las prevalencias bajas. Eh, Esto se puede explicar por varias cosas. Lo primero es que está subdiagnosticado, ¿sí? Está subregistrado el uso de opioides en nuestra región y también otras, digamos, causas muy importantes que nos explican este gráfico es que el perfil del consumidor de opioides, sobre todo de heroína, en nuestro país es bien claro, ¿sí? Son personas de estrato socioeconómico normalmente alto, ¿sí? Estratos 4, 5, 6, porque digamos que la heroína no es una droga tan económica como lo pueden ser otras drogas a la que, digamos, suele acceder más nuestra población, como lo puede ser el uso de el bazuco o la marihuana o bueno, otro tipo de drogas que son mucho más baratas que esta. Entonces, esto nos explica un poco por qué la prevalencia en nuestro país no es tan alta. Esto es un poco también acerca
la cantidad de años perdido o la discapacidad que causa, digamos, el trastorno por consumo de opioides mundialmente. Vemos que la relación básicamente se mantiene. Y acá viene el fenómeno un poco de lo que les explicaba sobre la prescripción o la sobreprescripción de opioides, ¿sí? Este es el número de opioides prescritos, este es el periodo de tiempo y este es el número de muertes. Y podemos ver que la relación es lineal en cuanto al número de opioides prescritos y también el número de, de muertes por opioides. Quiero hacer también énfasis en esta línea gris, que es el número de muertes por heroína, que se ha aumentado digamos, drásticamente en los últimos años y se espera que siga viniendo al alza y también que también está cogiendo, digamos, una tendencia a aumentarse el número de muertes por opioides sintéticos. Dani, ¿estás Listo. comunicando? Entonces, sí, qué pena. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, lo primero que debemos tener en cuenta es que hay tres tipos de receptores para los opioides: el receptor mu, el receptor kappa y delta. Todos estos van a estar asociados a la proteína G y generalmente los segundos mensajeros van a ser el AMP cíclico, resultado pues de la ATP o una liberación intracelular de calcio. Sí, pues de calcio. Aquí es importante tener en cuenta que pues estos receptores van a estar distribuidos en todo el sistema nervioso central y periférico y de acuerdo a su localización específica y al subtipo de receptor, vamos a tener diferentes efectos, lo que explica, digamos, la variabilidad del cuadro tanto de intoxicación como abstinencia por esta sustancia. El receptor mu va a estar relacionado con la euforia, especialmente por las vías dopaminérgicas en el sistema mesolímbico, con la ansiolisis debido a las vías noradrenérgicas que se encuentran en el locus ceruleus y la analgesia debido a la inhibición como a la inhibición de la información nociceptiva. Adicionalmente, también el receptor que va a mediar muchas de las reacciones adversas a a esta sustancia, como lo puede ser la depresión respiratoria. Y a modo de dato curioso, el receptor kappa es aquel que nos da, digamos, el signo tan claro de las pupilas puntiformes o la miosis, que es característico de la intoxicación. Siguiente. Bueno, entonces, de acuerdo al artículo que tenemos referenciado en la parte de abajo de la diapositiva, la adicción por opioides puede ser resumida, digamos, como en tres pasos. El primero es la intoxicación o el atracón, que va a estar dado por una disfunción en los ganglios basales. La siguiente es la abstinencia y el afecto negativo, que este es un componente muy importante dentro de la abstinencia y es tal vez el que nos explica por qué es tan difícil a veces el tratamiento de la misma y que los pacientes no recaigan, que va a estar dado por una disfunción de la amígdala extendida. Y por último, la preocupación o anticipación por el consumo nuevamente, que va a estar dado por una disfunción de las funciones cognitivas por el córtex prefrontal. En la siguiente imagen o gráfico podemos ver cómo estas tres etapas, digamos, crean un ciclo vicioso donde tal vez pues, el punto de inicio va a ser la intoxicación. Sin embargo, a medida que este ciclo se va perpetuando, se va a volver más intenso y es más difícil pues salir o sacar al paciente de este. Y en la imagen de la derecha vemos pues los circuitos cerebrales que previamente les había mencionado, los ganglios basales, la amígdala extendida y el alocórtex o la corteza cerebral, que pues van a mediar este ciclo previamente explicado. Listo. Para recordar, entonces, pues el abuso de opioides lo que nos va a generar es anular la función de los opioides endógenos. Esto me va a llevar, uno, a tolerancia y dos, a la abstinencia a través de alteraciones en el sistema de recompensa, en el sistema de estrés o el del dolor. Adicionalmente, pues lo que les mencionaba de el estado emocional negativo, que en este artículo mencionan como hipercatifea, el cual es, digamos, un aumento del estrés emocional durante la abstinencia. Entonces, cuando el paciente empieza con una adicción a los opioides, el opioide se va a unir al receptor mu, va a haber una supresión de la liberación de noradrenalina en el locus ceruleus, que si se acuerdan, digamos, mediaba el tema de la ansiolisis, y esto se va a resumir o va a llevar a una disminución en la excitación neuronal e inhibición de la transmisión. Por eso, la intoxicación con opioides, digamos que me disminuye todas las funciones del sistema nervioso central. Con el uso crónico, este camino previamente, digamos, como inhibido, se va a recuperar por la inducción de la N-ciclasa, que esta es la enzima que me va a pasar el ATP a la AMP cíclico, que era uno de los segundos mensajeros más importantes de los receptores de los opioides. Y precisamente, digamos, para
volver a inhibir este camino, yo necesito o el paciente necesita aumentar las dosis de la sustancia. Y por último, cuando tenemos un cese o una reducción importante del consumo, va a haber un aumento, digamos, abrupto de la señalización del AMP cíclico y la proteína quinasa A, que me va a llevar a una liberación aumentada y súbita de noradrenalina en el locus coeruleus, que finalmente es lo que me va a explicar el cuadro de la abstinencia y todas, digamos, sus manifestaciones clínicas. Listo. Entrando ya un poco a la parte clínica de la enfermedad y la historia natural de esta misma, pues podemos resaltar varias cositas. Primero, como ya les había contado antes, el síndrome de abstinencia se dará siempre después de que haya un cese del consumo abrupto o después de que reduzcamos una dosis bien considerable. Y pues esto me va a causar la aparición de un conjunto de signos y síntomas, y estos van a depender, o sea, su severidad va a depender del grado de dependencia física. Entre mayor dependencia física tenga el paciente, pues más severos van a ser estos síntomas. Esto pues es lo que vamos a conocer como síndrome de abstinencia. Sin embargo, más adelante vamos a ver un poco el tema del diagnóstico con el DSM-5. Y este va a estar caracterizado también por varias cosas. Primero, el tipo de opiácido y vía media que tenga. Esto es muy importante, pues, por esto mismo, porque los síntomas van a aparecer según la vía media del opiáceo. Entonces les traje algunos ejemplos que pues me parecieron importantes con distintas vías medias. El primero es la petidina, en donde digamos el síndrome de abstinencia tiene una instauración de pocas horas, la heroína se ve después de 8 horas, metadona un poco más largo en 48 horas, se habla de 24 o 48 horas, y la buprenorfina incluso 2 semanas, es el que tiene vía media más larga. Algo muy importante acá también que decir es que entre más rápido sea la instauración del cuadro, o sea, entre más rápido empiecen los síntomas, va a durar menos el síndrome de abstinencia, pero va a tener una mayor intensidad y esto es muy importante tenerlo en cuenta para el tema del disconfort del paciente o el disconfort que el paciente va a sentir. Eh, También es muy importante preguntar si el paciente está consumiendo o no otro tipo de sustancias, ¿sí? Se ha visto que los pacientes que consumen opioides no solo consumen opioides, sino el consumo se ha visto relacionado a muchas otras sustancias como la nicotina, el alcohol, la marihuana y las benzodiazepinas, y también su asociación con otras patologías. Listo. En cuanto a la presentación clínica, digamos que lo que está en este cuadro morado es lo más importante, ¿sí? Digamos que son los síntomas clásicos que va a tener una persona que entra en síndrome de abstinencia por opioides, ¿sí? Vamos a ver midriasis, bostezos, diaforesis, rinorrea, aumento del peristaltismo, piloerección y deshidratación por náuseas y vómitos. Y como pueden ver ustedes, es básicamente lo opuesto al efecto que causa el opioide como tal en el cuerpo, ¿sí? También podemos agruparlo digamos, de esta manera, por síntomas gastrointestinales, con náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, síntomas gripales, con lagrimeo, rinorrea, diaforesis, escalofríos y piloerección, la excitación del sistema nervioso central y simpático, eh, con midriasis, hipertensión arterial, taquicardia, ansiedad, temblor, insomnio, agitación, hiperalgesia y otro tipo de síntomas y signos como bostezos, estornudos, anorexia, vértigo y mialgias. Adicionalmente al cuadro clínico es muy importante hacer una buena anamnesis y preguntar unas cosas que son bien claves, ¿sí? Entonces, primero vamos a preguntar al paciente qué otras sustancias consume, pero no solo le vamos a preguntar qué otras sustancias consume, sino la cantidad que consumió, la frecuencia, la vía de administración, la duración y el último uso. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Entonces, imagínense que el paciente me dice, no, mira, es que yo también consumo benzodiazepinas y hace unas 24 horas consumí una dosis muy grande de clonazepam. Digamos que uno de los diferenciales, y ya lo vamos a tocar más adelante, más importantes para el síndrome de abstinencia por opioides, es la intoxicación aguda con sedantes hipnóticos. Entonces, si no tenemos este dato, pues estaríamos enfocando mal al paciente porque probablemente el paciente esté intoxicado por benzodiazepinas y no con un síndrome de abstinencia de opiáceos. Entonces, este tipo de datos es importante tenerlo en cuenta. También por lo que les venía contando y más adelante lo voy a tocar nuevamente, el uso de benzodiazepinas y de alcohol va a ser un dato clave para tener en cuenta en el tratamiento porque, digamos, esto nos puede causar depresión respiratoria y hay que ser extremadamente cuidadosos cuando estemos tratando este tipo de pacientes. También vamos a preguntar por síndromes de abstinencia previos, ¿sí? ¿Cómo fueron esos síndromes de abstinencia? ¿Qué medicamentos usaron? Complicaciones y respuestas a este síndrome de abstinencia. Obviamente toda la parte psiquiátrica es muy importante, hacer un buen examen mental de qué trastornos psiquiátricos en caso de que los haya sufre el paciente y hay algunos medicamentos que son de suma importancia porque van a tener interacciones
con nuestro tratamiento de primera línea, que sería la metadona, que ya lo vamos a tocar un poco más adelante, como el litio, la carbamazepina, los psicotrópicos y los antirretrovirales, por lo que es muy importante tener estos datos en cuenta por estas interacciones. También vamos a preguntar sobre enfermedades y condiciones extras del paciente, como enfermedades infecciosas, lo que les venía contando, el aumento de prevalencia en los pacientes que se inyectan heroína con hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, VIH, SIDA. Si el paciente tuvo algún trauma agudo, si el paciente está en condición de embarazo, que esto nos va a cambiar un poco el tratamiento, y también pues toda la parte ambiental del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a ver factores de riesgo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, vive o está en condición de calle y va a salir a la olla, pues es muy probablemente que el tratamiento no sea exitoso y le causemos una sobredosis. ¿Sí? Entonces, es un paciente que tiene criterio de hospitalización. Si hay factores de protección, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene, si la familia lo está acompañando, si tiene un empleo, ¿sí? Si tiene una red social grande y si hay barreras o no para el tratamiento de este paciente. A modo de ejemplo, les traje un poco, digamos, cómo sería la historia natural y el cuadro clínico del síndrome de abstinencia a heroína, ¿sí? Donde podemos ver que se va a dividir en 4 grados, cada uno diferenciado por un periodo de tiempo y también por una cantidad e intensidad de síntomas. Entonces va a empezar a las 8 horas, como les venía contando, vida media un poco corta, con bostezos, lagrimeos, sudoración, rinorrea y ansiedad. Y adicionalmente a esto, a medida que pase el tiempo, se van a no solo aumentar la cantidad de síntomas que tenga el paciente, sino también la intensidad de estos síntomas, llegando al grado 4, que es como el pico más agudo de 24 a 36 horas, con no solo todos estos síntomas, sino más severos y adicionalmente facies febril, vómitos, diarreas, eyaculación espontánea y orgasmos. Listo. En cuanto al abordaje diagnóstico, lo primero que debemos tener en cuenta son los criterios diagnósticos. En este caso, trajimos los del DSM-5. El primero, entonces, va a ser siguiente. Ya. Entonces, el primero va a ser la presencia de alguno de los siguientes, bien sea el cese o la reducción de un consumo de opiáceos que ha sido muy intenso y prolongado en el tiempo, bien sea semanas o más, o la administración de un antagonista de opiáceos tras un consumo prolongado de los mismos. Recordemos que sería el síndrome de abstinencia precipitado, que es aquel, digamos, con el que tenemos que tener bastante cuidado. El segundo criterio es la presencia de 3 o más de los siguientes hechos, que van a aparecer en minutos o tras varios días, digamos, del consumo, dependiendo desde la vida media. Siguiente, eso. Entonces vamos a tener humor disfórico, náuseas o vómito, dolores musculares, lagrimeo o rinorrea, dilatación pupilar, pilorección o sudoración, diarrea, bostezos, fiebre o insomnio. El siguiente criterio nos habla de que todos los signos y síntomas del criterio B deben provocar un malestar clínicamente significativo o un deterioro en el funcionamiento, sea en áreas social, laboral, familiar, etc. Y por último, como siempre, debemos descartar que este cuadro clínico no se pueda atribuir a ninguna otra afección médica, no se explique por otro trastorno mental, incluyendo intoxicaciones y abstinencias por otras sustancias. Ya cuando queremos objetivar un poquito más nuestro diagnóstico, vamos a utilizar la escala de Clinical Opioid Withdrawal Scale, que pues, digamos abreviada, se llama la escala CAUS. Esta escala nos va a facilitar el diagnóstico y la evaluación de la respuesta terapéutica del paciente que tiene síndrome de abstinencia, que se puede usar tanto en contextos ambulatorios como hospitalarios. Está digamos, contener 9 ítems que pueden estar calificados de 0 a 4, de 0 a 5, dependiendo del ítem, en donde vamos a evaluar el nivel de abstinencia física que tiene el paciente, y es importante aplicar esta escala antes de iniciar el tratamiento con lo que, pues ahorita vamos a ahondar más adelante con lo que será la metadona, y vamos a poder hacer también, digamos, mediciones seriadas de este puntaje para poder evaluar la evolución del paciente y hacer decisiones terapéuticas de acuerdo pues al puntaje que estemos teniendo. La interpretación de esta escala, pues digamos, el puntaje puede ir de 0 a 36, en donde leve va a ser entre 5 a 12 puntos, moderado de 13 a 24 puntos, moderadamente severo de 25 a 36 puntos y severo más de 36 puntos, teniendo en cuenta que igual en los algoritmos de tratamiento un puntaje más de 10 siempre me va a indicar ya que es, digamos, hora de tratar el síndrome de abstinencia que tiene el paciente. Siguiente. En cuanto a los laboratorios, como lo mencioné previamente, el diagnóstico va a ser únicamente clínico, es decir, ninguno de estos laboratorios me va a decir si el paciente ha tenido consumo de opioides, o más bien esa no es la intención de estos laboratorios, sino más bien es caracterizar el estado físico de mi paciente, cómo llega a él,
recordando que los pacientes que tienen dependencia a, en general, cualquier sustancia, han descuidado su estado físico y pueden llegar con no solo, digamos, alteraciones, digamos, no sé, del panel metabólico, de la función renal, sino también como con comorbilidades que no habían sido diagnosticadas previamente. Entonces vamos a tomar un hemograma, un panel metabólico incluyendo electrolitos, glucosa, función renal, tiempos de coagulación, función hepática supremamente importante porque la metadona, que es la que vamos a usar principalmente en el tratamiento, tiene un metabolismo hepático. Vamos a hacer un perfil infeccioso donde incluyamos la hepatitis B y C, que recordemos que su principal vía o sí, como vía de contagio va a ser la vía parenteral. La tuberculosis, recordando que estos pacientes muchas veces pueden ser personas privadas de la libertad, pueden vivir en hacinamiento o pueden vivir en las calles donde la tuberculosis es más prevalente. Y enfermedades de transmisión sexual. Adicionalmente, en mujeres en edad fértil siempre debo tomar una beta-HCG para descartar embarazo, ya que esto nos va a cambiar el tratamiento. Y puedo hacer un uroanálisis para descartar infección y hacer tamizaje de drogas en orina. Esto no para hacer el tamizaje de opioides y ver qué opioide ha consumido, porque esto yo debería poderlo hacer a través de la anamnesis y, digamos, el interrogatorio a mi paciente, sino para descartar o ver qué otras sustancias ha consumido mi paciente que tal vez él no haya referido y que pueden cambiar mis decisiones terapéuticas. Por último, el test de naloxona es un test que va a ser útil cuando el síndrome de abstinencia por opioides no es claro para nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es administrar una dosis mínima de más o menos 0.1 miligramos de naloxona, bien sea subcutánea o intravenosa, y vamos a dejar al paciente en observación. Si el paciente tiene un síndrome de abstinencia por opioides, en los primeros 5 minutos va a iniciar, digamos, este cuadro de abstinencia. Sin embargo, podemos dejar en observación hasta 20 minutos. Si después de estos 20 minutos el paciente no tiene ninguna manifestación clínica, podemos descartar que el paciente ha consumido opioides y que en este momento se encuentra en un síndrome de abstinencia por opioides. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo primero que debemos hacer es poder diferenciar y descartar, descartar la intoxicación de la abstinencia. La intoxicación, recordemos que tiene signos y síntomas muy claros, como la caída del párpado, las pupilas puntiformes, la disminución de la tasa respiratoria, el prurito por una liberación de histamina y el cabeceo. Mientras que los síntomas de abstinencia van a ser la inquietud, la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, todos los síntomas gastrointestinales, la midriasis, la sudoración y la piloerección. Ahora, en cuanto a diagnóstico diferencial con otros síndromes, tal vez el que más se parece al de los opioides es el de sedantes o hipnóticos, que puede ser producto de barbitúricos, benzodiazepinas o alcohol, en donde vamos a tener una depresión generalizada del sistema nervioso central. Los signos vitales van a tender a la baja y vamos a tener hiporreflexo. Tal vez lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de los opioides es el tema de las pupilas puntiformes en la intoxicación por opioides, la presencia de edema pulmonar y los hematomas o los estigmas de venopunción por el uso de agujas. Podemos recordar que adicionalmente todos o la mayoría de los signos que yo encuentre en el examen físico no van a ser ninguno patognomónico que me haga claramente un diagnóstico de el uso de opioides, pues muchos los vamos a encontrar en otros tipos de abuso. Por ejemplo, el tema de los abscesos, la celulitis, la flebitis, en los puntos donde probablemente haya venopunción, pueden ser por muchas otras causas, al igual que, digamos, la presencia de hallazgos en la auscultación, como lo pueden ser murmullos o arritmias, cuando hacemos la auscultación de pulmones, el asma, la disnea, la tos crónica, todos pueden ser, digamos, hallazgos de no solo otras intoxicaciones o abstinencias, sino otras comorbilidades, por lo que es importante hacer un adecuado diagnóstico e interrogatorio. Listo, ya para ir finalizando, vamos a entrar en un terreno un poco fangoso, un poco complicado, que es la parte del tratamiento. Primero decir que el tratamiento general del trastorno consumido de opioides va en tres fases, ¿sí? En caso de que el paciente llegue intoxicado, tratar esa intoxicación, la parte de la abstinencia, que también la llaman desintoxicación, y el mantenimiento, que ya es más como para el trastorno como tal, y ese no vamos a ahondar tanto. Digamos que para la intoxicación, muy brevemente, lo que vamos a dar es naloxona de 0,3 a 0,4 miligramos por kilogramo, y se van a repetir estas dosis de 15 a 20 minutos hasta pues que saquemos el paciente de la intoxicación, hasta que el paciente recupere la conciencia, y digamos que lo que más nos habla de que el paciente volvió es una tasa de respiraciones por minuto mayor a 12.
Posterior a la parte de intoxicación, normalmente el paciente siempre nos va a entrar en abstinencia. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones para tratar esta abstinencia? Pues primer paso, la transición de un tratamiento asistido. El primer paso para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides, que se basa en un tratamiento asistido por otros medicamentos que pueden ser opioides y no opioides, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, para establecer un estado de abstinencia sin los síntomas de abstinencia. Esto es lo importante. El objetivo es lograr que el paciente, digamos, se recupere sin sentir tanto malestar. ¿Sí? Porque cuando el paciente empieza a sentir demasiado malestar, entra el craving y entran las ganas de volver a consumir, que es pues lo que en últimas lleva al paciente a volver a consumir y que el tratamiento sea un fracaso. Entonces la idea de nosotros es que esa abstinencia se lleve, digamos, lo mejor posible clínicamente. O pues si el paciente tiene como requisito estar abstinente por distintas razones. El paciente que se quedó sin los medios económicos para obtener los opioides, o el paciente que es dependiente de la heroína y está hospitalizado y pues obviamente no la va a poder adquirir de esta manera, pues va a entrar en abstinencia y tenemos que entrar a tratarla. También el individuo que simplemente ya quiere dejar de consumir opioides, pues también va a entrar en una abstinencia. ¿Y cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Pues liberar al organismo de la dependencia, disminuir la parte de la abstinencia, proporcionar un tratamiento seguro que permita al adicto superar estas primeras dificultades, lo que les venía contando, y poder así empezar, digamos, otro tipo de eh, tratamiento, que es la parte del mantenimiento, con una parte de reintegración social, de psicoterapia y bueno, etcétera, que también es muy importante. Y pues también empezar toda esta parte de la motivación, ¿sí? Y el compromiso con el tratamiento. Listo. Ya entrando un poco a la parte farmacológica, para la desintoxicación podemos usar dos tipos de medicamentos, los agonistas opiáceos o los agonistas alfados adrenérgicos. En los agonistas opiáceos, principalmente se habla de la metadona o la buprenorfina, y en los alfados adrenérgicos, la clonidina. ¿Y cuáles van a ser los objetivos pues, para tratar a los pacientes con estos medicamentos? Suprimir la abstinencia a opiáceos, bloquear los efectos de los opioides que estaba usando, reducir el craving y detener el consumo de los otros opioides, y también muy importante esta parte de reintegración social, esta parte de empezar psicoterapia, ¿sí? Digamos que el tratamiento no es solo un tratamiento farmacológico, sino un tratamiento integral y multidisciplinario. Esta parte también es muy importante tenerla en cuenta. Esto es un poco acerca de los criterios de hospitalización que tienen los pacientes para la parte de desintoxicación. Digamos que son un poco lógicos, un poco razonables. Entonces, los pacientes que estén en sobredosis o intoxicación, los pacientes que, digamos, no hayan tenido éxito con anteriores desintoxicaciones, pacientes con enfermedades médicas generales agudas o crónicas que tengan un mal control, pacientes que tengan riesgo de autoheterogresión o que tengan, digamos, alguna otra patología psiquiátrica aguda. eh, por ejemplo, pacientes que también tengan una mala red de apoyo, sí, que pues sabemos que ambulatoriamente va a ser prácticamente imposible que el paciente continúe con su tratamiento. En fin, esto lo vamos a determinar nosotros para decidir dónde vamos a tratar el paciente. ¿Mm? Eh, Hablando un poco más del tema, se ha visto mucha más evidencia en los agonistas opioides que en los agonistas alfa-2 adrenérgicos, por lo que solo vamos a usar agonistas alfa-2 adrenérgicos en ocasiones especiales. ¿Cuáles vamos a usar preferentemente? Eh, de hecho, la buprenorfina tiene pues más evidencia que la metadona, pero acá en Colombia, en el contexto nuestro, no hay cápsulas de buprenorfina, solo hay parches y no tienen ningún tipo de evidencia para la abstinencia opioides, por lo que vamos a usar la metadona. De la metadona, pues es importante que esté regulada en un programa de tratamiento de opioides, y hay que tener mucho cuidado porque este medicamento prolonga el intervalo QT. Entonces, para este tipo de pacientes es importante tener en cuenta antecedentes de arritmias, antecedentes de anormalidades estructurales del corazón, o, por ejemplo, si toma otros medicamentos que prolongan el QT. Y también es importante, pues, hacerles un electro mientras estamos en tratamiento. En cuanto a la buprenorfina, pues vamos a empezarla cuando los pacientes empiecen un síndrome de abstinencia como tal, cuando empiecen con la sintomatología, para no hacer un síndrome de abstinencia precipitado, que ya hablamos que es un poco más grave. Y con los alfados adrenérgicos, básicamente preferimos no usarlos por el riesgo de hipotensión refleja, ¿sí? Tiene que estar el paciente muy bien monitorizado y muy bien observado, y digamos que por el mecanismo de acción
estos medicamentos no van a, digamos, contemplar toda la sintomatología del síndrome de abstinencia, por lo que vamos a tener que utilizar otro tipo de tratamientos, digamos, adjuntos a este, como por ejemplo las benzodiazepinas si el paciente está muy ansioso, loperamida o salicilato de bismuto si tiene mucha diarrea, AINES en caso de dolores musculares y ondansetron en caso de que tenga muchas náuseas, por lo que realmente preferimos que el tratamiento se haga con metadona. Pero que es muy importante tener el paciente en cuenta, ¿sí? Nosotros no vamos a imponerle un tratamiento al paciente, nosotros tenemos que preguntarle al paciente cómo quiere llevar su tratamiento y su fase de desintoxicación y su fase de mantenimiento. Entonces, perdón, le vamos a preguntar al paciente si quiere la fase de desintoxicación con un agonista opioide. El paciente llegó intoxicado, lo sacamos y le vamos a preguntar, ¿usted quiere seguir con agonistas opioides? Obviamente explicándole que es lo que tiene más evidencia y lo que mejor se ve, lo que mejor se lleva normalmente con los pacientes y pues nos puede decir sí o no. En caso de que no, vamos a usar alfa-2 agonistas, pero es muy importante tener en cuenta lo que les dije antes, el riesgo de hipotensión refleja que tiene que estar muy bien monitorizado y observado o simplemente no tratamiento farmacológico, siendo estas, pues, digamos que con tasas de recaídas más grandes. Va a ser mucho más difícil para el paciente parar de esta manera o la fase de desintoxicación de esta manera. Y si quiere agonista opioide, le podemos ofrecer metadona o buprenorfina, recalcando que acá en Colombia no tenemos buprenorfina, entonces vamos a usar metadona. Ahora, le vamos a preguntar, después de su tratamiento de desintoxicación a la fase de mantenimiento, que es la última fase, ¿quiere seguir con un agonista opioide? Eh, Independientemente de la respuesta, pues vamos a usar metadona porque es lo que tenemos, pero en caso de que diga que sí quiere seguir con, digamos, un agonista opioide, vamos a ir en tendencia a subir las dosis para la fase de mantenimiento. Y en caso de que no, vamos en tendencia a bajar las dosis para el tratamiento de mantenimiento con la trexona. Cuando vamos a hacer tratamiento de mantenimiento con la trexona, el paciente ya tiene que estar totalmente desintoxicado. Esto es muy importante. Listo. Vamos a hablar un poco de la metadona. Es un agonista mu completo, por lo que va, digamos que a disminuir los síntomas de abstinencia, porque pues se va a unir a esos receptores mu y va a generar la respuesta que generan los opioides como tal. Es importante tener mucho cuidado porque tiene un efecto aditivo sobre otros opioides y podemos hacer un riesgo de sobredosis y vamos a iniciar cuando el paciente empiece con síntomas. Entonces, la escala Gauss de la que ya hablamos, cuando sea mayor a 10, vamos a iniciar el tratamiento. Acá, antes de empezar a comentarles los esquemas que les traje, es muy importante que hay distintos esquemas y todo depende de la respuesta clínica del paciente. Estas son propuestas, ¿sí? Es, digamos, este tipo de manejos. O de esquemas, son propuestas, pero todo lo van a manejar clínicamente con el paciente, cómo se sienta el paciente, cómo lleve los síntomas y signos, etcétera. Entonces, al día 1 se puede iniciar de 10 a 20 miligramos o de 20 a 30 miligramos, depende un poco de la sintomatología del paciente, sin exceder la dosis de 40 miligramos. Eh, entonces iniciamos 10 miligramos y luego cada dos horas o cada día, depende de ustedes, vamos a hacer un caos. ¿Sí? Si es menor a 6, significa que los síntomas están mejorando, vamos a observar al paciente. Si es de 6 a 12, vamos a adicionar 5 miligramos o si es mayor a 12, vamos a adicionar 10 miligramos. Y vamos a estar constantemente evaluando el caos y repitiendo. Eh, para el día 2, digamos que alguna literatura habla de que podemos empezar a bajar dosis o a incrementar dosis según la respuesta clínica del paciente y también, como les comenté anteriormente, según lo que el paciente quiera para su tratamiento de mantenimiento. Entonces, si digamos en este esquema de propuesta, si es menor a 6, utilizamos la dosis del día 2. Si es de 6 a 12, incrementamos la dosis un 20%. Y si es mayor a 12, pues empezamos a subir un poco más las dosis para el periodo de tratamiento de mantenimiento con metadona. Y también nos habla de que podemos hacer reducción en caso de que él no quiera seguir en mantenimiento con opioides desde el día 2, un 20% al día. ¿Sí? Entonces, a manera de ejemplo, el primer día le dimos 40 miligramos. Los siguientes días en este tipo de reducción le vamos a disminuir 10 miligramos día hasta conseguir una dosis de 10 miligramos. Y luego restarle 2 miligramos al día hasta que el paciente se haya desintoxicado. Acá que es importante, pues que no todos los pacientes van a tolerar esta, digamos, reducción tan fuerte, ¿sí? Entonces, por eso es importante decirles y recalcarles que todo esto va de cómo cuadren ustedes con el paciente y de cómo él se sienta con esta reducción, ¿sí? Porque también podemos reducir, digamos, un tratamiento más amigable para el paciente puede reducir 20% de la dosis semanalmente, ¿sí?
Eh, Eso en cuanto a la metadona. Digamos que en cuanto a la buprenorfina, voy a tratar de ser rápido y ágil porque pues no manejamos ese medicamento acá. Comentarles que hay unos combinados de buprenorfina naloxona que son los que tienen mejor evidencia para el tratamiento. La buprenorfina es agonista mu parcial y antagonista kappa y la naloxona es un antagonista de opioide como tal. Digamos, la proporción de este medicamento de buprenorfina naloxona 4:1, por lo que pues, se va a mantener o va a preponderar la parte de la buprenorfina. Se inicia también sintomáticamente eh, y pues según también la vía media del opioide. La dosis van a ser de 2 a 4 miligramos sublinguales y también vamos a utilizar la respuesta clínica del paciente con la escala que les venía comentando. Si es menor a 6, pues mantenemos la dosis y si es mayor a 10, podemos aumentar 4 miligramos si no hay control de los síntomas. La dosis de los días siguientes va a depender de dos cosas, de la dosis que dimos el primer día y de la estabilización o no de los síntomas. Entonces, por ejemplo, normalmente la dosis que se da es 8 miligramos en el día 1. Si hay buen control de los síntomas, dejamos 8 miligramos en el día 2 y si hay mal control de los síntomas, nos podemos escalar de 12 a 16 miligramos. Y también estos son como ejemplos de esquemas de reducción de dosis. Sin embargo, recalco nuevamente, si el paciente quiere seguir, pues podemos ir más hacia una tendencia a la alta y luego cambiar a metadona. Y si quiere, en cambio, disminuir, pues podemos utilizar este tipo de esquemas o esquemas más amigables para el paciente. Entonces, si tiene dosis de 12 miligramos, van a ser de dosis 2 miligramos día, ¿sí? La reducción. Entonces, de 12 a 10, de 10 a 8, de 8 a 6, de 6 a 4 y de 4 a 2. Y ya. Algo que comentaba mucho la bibliografía es que cuando estemos acercándonos a la última reducción, a las últimas dosis, el paciente puede entrar otra vez con síntomas de abstinencia. Y para esto nos puede ayudar la parte de la clonidina. Sin embargo, siempre con la recomendación de que tenemos que estar monitorizando bien al paciente. Este es para mostrarle que hay distintos tipos de esquemas, ¿sí? Y que podemos usar el que más se ajuste a nuestro paciente. Y recordarles algo muy importante es que siempre vamos a hacer el manejo integral con terapia psicosocial, ¿sí? La que más se recomienda es cognitivo-conductual, y hacer un manejo multidisciplinario con trabajo social para la reintegración social, manejar también la parte de redes de apoyo, la parte familiar, ¿sí? No dejar solo el tratamiento farmacológico, sino ir más integral hacia el paciente. Listo. Entonces, ya para concluir nuestra revisión, recordemos que el síndrome de abstinencia por opioides es un síndrome clínicamente importante que es el resultado del cese o la reducción del consumo pensado y prolongado que no es potencialmente letal. Adicionalmente, va a tener una baja prevalencia en Latinoamérica debido a que predomina el consumo de otras sustancias como el bazuco y adicionalmente el perfil del paciente o de la persona que consume opioides va a ser de estratos altos debido a sus altos costos de producción y distribución. A pesar de que la intoxicación está mediada por los receptores mu, recordemos que la abstinencia es el resultado de una liberación súbita de noradrenalina en el locus ceruleus tras el cese abrupto del consumo. La presentación clínica del síndrome de abstinencia por opioides es una entidad heterogénea donde la severidad va a depender tanto de la sustancia consumida como de la dependencia del paciente. Es importante hacer diferencial con intoxicación por opioides, intoxicación por otras sustancias y abstinencia por otras sustancias, y este es un diagnóstico puramente clínico. La escala CAUS nos va a facilitar el diagnóstico y la evaluación del paciente, además de ayudarnos a dirigir el tratamiento. Y por último, el tratamiento del síndrome de abstinencia por opioides se basa en el uso de antagonistas y agonistas del receptor de opioides para la desintoxicación, que se puede hacer bien sea de manera ambulatoria y hospitalaria. Y por último, les trajimos pues digamos como recomendado. Este es un podcast que ustedes pueden encontrar en Spotify. Pues específicamente les recomendamos los primeros 3 capítulos que hablan de la historia de Yesid Moreno, que es pues una persona que tuvo un accidente en un paracaídas y pues digamos para el dolor como secuela de este accidente cayó pues en una de las adicciones más intensas de su vida, precisamente por opioides. Se los recomiendo mucho, habla tanto de la intoxicación, la abstinencia y también el consumo de otras sustancias, y pues es una historia de una persona pues aquí de nuestro país para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Listo, eso sería todo en cuanto a la parte de la revisión. No sé si tengan preguntas, si el doctor quiere añadir algo. Bueno, yo sí quiero primero que todo felicitarlos a ustedes.
Daniela y Santi, por esta revisión y quiero destacar varias cosas. La primera es que ustedes tengan el interés como grupo de profundización de psiquiatría en hacer una revisión no solo de sustancias psicoactivas, sino específicamente de opiáceos y opioides y su manejo, ya es una gran labor porque yo recibo hasta los residentes cuando pasan a su rotación de adicciones, que este es un tema totalmente desconocido, muy poco estudiado, muy poco revisado y lo que, lo que se nos viene es un gran problema en este aspecto. Ya el mundo tiene un gran problema, pero Colombia tristemente reproduce comportamientos de países industrializados. No es un gran problema todavía, pero si ustedes empiezan a hacer esto ya los ponen en otro nivel y en una predisposición para un problema que puede ser rampante para nosotros. Igual, muchos de ustedes, de los 47 personas que están conectadas, van a ejercer su carrera en países como en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, donde si ustedes no llegan con esto visto, por lo menos pensado, se los lleva el coco, porque esto ya es un gran problema en estos países. El mapa que nos mostró Santi fue muy diciente. Yo creo que la revisión estuvo supremamente completa. Eh, yo, en- Nos quedaría en el tintero para futuras revisiones hablar un poquito de lo que es el mantenimiento, que eso representa un gran reto, pero pues el tema era la desintoxicación. Yo les quiero traer es unos datos epidemiológicos y sociales que pueden englobar más esta presentación. El gran problema de salud pública mundial en países desarrollados, especialmente de drogas, es el abuso de opioides y opiáceos. Es el gran problema de salud pública, ¿sí? Cuando los investigadores en adicciones quieren investigar algo, todos la plata y el esfuerzo está centrado en el manejo de la abstinencia y mantenimiento y el evitar el consumo de opioides y opiáceos. Es un problema inmenso. Trump en su administración, más o menos a la mitad de su administración, dio una declaración y fue primera plana del USA Today diciendo que el gran tsunami de los Estados Unidos era el tsunami de los opioides. Entonces, para nada es despreciable, es bien importante que empecemos a manejar este tema. Los opioides muy probablemente se pueden convertir en lo que fue la cocaína en una época para Colombia, que pasemos de un país productor a un país consumidor de sustancias. Entonces, Colombia produce, hay grandes cultivos de opioides y opiáceos en Colombia, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, eh, que la mayoría salen para su exportación, pero tristemente lo que nos ha mostrado la historia es que tendemos luego a abusar de ese tipo de sustancias. Insisto, en Colombia hay un subregistro de este tipo de consumo, pero lo que se ha alcanzado a denotar es que Eje Cafetero, Antioquia y Norte del Valle son los departamentos más afectados por este tipo de consumos. Hay una población especial que queda en el norte del Cauca, donde hay una población de pacientes donde especialmente consumen heroína fumada. Eso es anecdótico, eso solo pasa en Colombia y no en ninguna otra parte del mundo, porque el gran problema de los opioides y heroína específicamente es inyectada. Se presume que el problema no ha llegado a ser inyectable es porque la calidad del opiáceo es muy buena y los pacientes no terminan inyectándose. Los pacientes en su mayoría terminan inyectándose drogas, cocaína, heroína y otras, es por la poca calidad que tiene la sustancia cuando les llega a sus países. Pero nosotros... ¿Me escuchan? Es que me entró una llamada. Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, listo. Si hay algo importantísimo en la historia clínica y en la historia natural del consumo de opioides es la vía de consumo. Voy a hablar específicamente de la heroína y el fentanilo.
Perdón, es que no sé. Cuando los pacientes consumen sustancias psicoactivas, heroína o fentanilo, fumado o vía oral, el riesgo de comorbilidad o morbilidades asociadas es muy bajo, lo cual sería ideal en estos tipos de pacientes, ¿sí? Que no lleguen a la vía inyectable. La vía inyectable sí ya tiene todas las comorbilidades que ustedes se imaginen, ¿sí? Entonces, vegetaciones endocardíacas, por eso nos hablaban del VIH, por eso nos hablaban de la hepatitis B y demás. Entonces, siempre tengan en cuenta la vía de consumo. Eh, También hay que tener en cuenta algo que no mencionaron en la presentación, pero que es maña, y es que en Colombia se está empezando a ver consumos de opioides, pero a través de medicamentos de prescripción que nunca habíamos visto. Entonces, pues son bien conocidos, pero digamos que ahí hay jarabes de hidrocodeína que sirven para la tos, porque recordemos que los opiáceos también son antitusígenos que se están usando en este tipo, que usan este tipo. Son pacientes que están usando estas sustancias para este fin. Entonces también pregunten por jarabes para la tos porque es muy común que los encuentren. ¿Listo? Eh, Estadísticas de también que sacó un informe mundial de adicciones que fue recientemente publicado, es que las muertes asociadas a consumidores de opiáceos están alrededor del 70%. Esto es muy importante. Un paciente con una jeringa cargada de heroína o de fentanil no sabemos si se sobredosifica. Doctor, no lo estamos escuchando. Perdón, pero es que me entró una llamada de la clínica, discúlpenme. Eh, Estábamos hablando ¿me recuerdan? De fentanilo y heroína ya inyectados de intravenosa. No se ha podido estratificar exactamente cuántas tasas de suicidio hay asociadas a drogas heroína inyectable, porque el paciente tiene, o sea, si el paciente hace una ideación suicida, un gesto suicida, se mata. Se presume que las tasas de suicidio están asociadas a un 70%, es muy alto. Eso salió en un informe recientemente. ¿Listo? Uh, Les voy a dejar tres recomendaciones. Todo esto es mejor aprenderlo a través de películas y a través de documentales. Les voy a dejar tres recomendaciones. Hay dos películas clásicas, tal vez el cine de lo que más ha usado cuando quiere retratar problemas de drogas, ha sido en alcohol y en opiáceos. Una clásica que es Trainspotting, película escocesa de los 90. Yo quiero que le paren mucho bolas a la escena del síndrome de abstinencia que el protagonista tiene en su cuarto. Tiene todo lo que nos muestra, lo que nos están ustedes mostrando. Incontinencia fecal, diaforesis, taquicardia. Bueno, párenle mucho bolas a esa escena. Bueno, es muy interesante. La otra película que les quiero recomendar se llama Diario de un Rebelde. Diario de un Rebelde es una película que fue de las primeras películas que hizo Leonardo DiCaprio, y es una película que retrata de una manera bien interesante cómo es el círculo regular, cómo es la historia natural del consumidor de heroína. Primero inicia primero inicia fumándola, luego esnifándola y luego pasa a la vía inyectable. Y tal vez es la película que mejor retrata un síndrome de abstinencia por encima que Trainspotting. Y además uno se da cuenta después
¿Por qué Leonardo DiCaprio ahí teniendo 15, 20 años no le habían dado un Oscar antes? Porque se hace un papelón indiscutible. Esa película fue basada en una historia real de una pandilla de Nueva York. Véanla. ¿Mm? Y les voy a dejar aquí el link de tal vez uno de los documentales más revolucionarios que ha salido en los últimos años en cuanto a la prescripción de opiáceos, el problema de opiáceos que ha tenido la humanidad actualmente. Se presume que hay altas prescripciones de opiáceos, de medicamentos opioides en los Estados Unidos, es porque hay una red muy negra que ha permitido que en el Congreso de los Estados Unidos no se regule el uso de opioides. Y eso lo retrata muy bien el documental que les voy a mandar en este link. Pues obviamente yo no creo que lo puedan ver ahí, pero pues no sé si estarán. Yo soy re malo para Disney Plus y todas esas vainas. En algún lado debe estar, búsquenlo. ¿Sí? Es bien interesante. ¿Mm? Esos datos sociales resultan bastante importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, los que me han escuchado hablar, o los que ya son más grandes, o los que no me han escuchado hablar, pero me escucharán hablar, yo hablo mucho de reducción del daño. Reducción del daño es tener presente y consciente que las drogas no van a desaparecer del mundo. Y toda la teoría de reducción del daño fue montada a través de los opioides, porque los europeos se dieron cuenta que luchar contra los opioides es imposible. Es muy adictivo, es muy deteriorante, y lo que resolvieron más bien fue generar programas de reducción del daño, recambio de jeringuillas, hospitales a donde los pacientes se inyectan heroína. Yo siempre cuento la historia de que yo me fui a ese hospital Valdebrón, que es súper difícil de pronunciar en Cataluña. Es un hospital gigante, primero que todo, y hagan de cuenta que en urgencias, como decir en urgencias de Medellín, hay un espacio donde los pacientes consumidores de heroína llevan su heroína y se inyectan en un área controlada. Eso es un avance grandísimo en el pensamiento en la humanidad y en el respeto de los pacientes consumidores de sustancias. Chicos, estamos en un medio amable y de aprendizaje. No le digan adictos a los pacientes con trastorno por uso de sustancias. Son pacientes, ¿vale? Entonces, los pacientes llegan a ese hospital, se inyectan heroína y uno tiene el medio controlado donde los controla para que eso no pase a mayores. Es más allá de ir a la biología de la heroína, más allá de ir a la biología de todo eso, yo les quería contar estos datos sociales para que ustedes tengan la magnitud del problema que es este trastorno por uso de sustancias. Y que lo que ustedes están haciendo en este momento, 46 pelados aquí conectados, compartido la Selección Colombia, jueves 8 de la noche, es muy loable. Los felicito porque ustedes están llevando una información que ustedes están adelantados en el tiempo. Ojalá y yo me tenga que callar la boca y nunca tengamos un problema de heroína ni de opiáceos en Colombia, pero tristemente reproducimos lo que nos pasa en otros países del mundo. Entonces, llévense eso. Les agradezco muchísimo esta revisión. Los felicito todos y cada uno por estar aquí, por escucharme tanta cháchara. Y no sé, pues si tienen alguna pregunta que yo les pueda ayudar o algún comentario, pues lo hablamos. Doc, ¿hay alguna pregunta en el chat? Dice Nicolás Esteban, ¿cómo se puede realizar vigilancia en pacientes que se le recetan o se le van a recetar opioides para evitar adicciones? Ah, bueno, eso lo hablábamos ayer. Es que este tema lo revisamos además ayer con el residente. Lo ideal en estos pacientes que ustedes les empiezan terapia de reemplazo de un opiáceo, es decir, que le van a dar metadona o buprenorfina, es medirle con pruebas de orina mensuales la adherencia al tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque el paciente, muy ávidamente, los antisociales venden la metadona en la calle o venden la buprenorfina y pues se aumenta, digamos que la adictabilidad y el problema social. Lo importante es pedir metadona en orina, nada de pedir opiáceos en orina porque pues igual le saldría positivo si estuviera metiendo heroína o estuviera metiendo cualquier opiáceo. Tienen que pedir metadona o buprenorfina en orina para que saber que el paciente está tomándose específicamente el medicamento y no lo está vendiendo, ¿sí? Tristemente los pacientes que sobre todo tienen heroína de tipo inyectable, se les ha asociado muchos más otros consumos de sustancias, alcohol, cocaína, que es el famoso speedball. Yo no sé si ustedes saben, pero esto es maña. Yo no lo he visto aquí en Colombia, lo viví en España precisamente.
Eh, el speedball es la falsa creencia que tiene un paciente que inyectándose heroína con cocaína, que es un depresor y un estimulante, no va a entrar en un síndrome de abstinencia, no va a entrar en una intoxicación por heroína, no va a entrar en un toxidrome depresor. Entonces le meten cocaína, ¿sí? Esto termina siendo pues una práctica común y más peligrosa porque está mezclando dos sustancias. Entonces, la asociación es muy amplia con otro tipo de sustancias. ¿Qué otra pregunta hay? No sé si hay alguna otra pregunta. Pueden abrir su micrófono y preguntar o escribirla en el chat, como quieran. Doc, yo sí quería preguntar, pues ayer se me olvidó pasarlo. ¿Cuál ha sido la dificultad administrativa o en la autorización de que nos lleguen buprenorfinas en tabletas y buprenorfina en combinación con Alexona, pues a Colombia, ¿no? Me parece pues algo bastante peculiar, todo lo que ha mencionado. Bueno, les presento a Julián, es nuestro R3 que está rotando con nosotros y hace una pregunta muy pertinente. Yo les voy a contar como escenario personal. Yo fui, no se ha publicado, pero fui ponente y líder de guía de manejo de intoxicación por heroína en Colombia ante el Ministerio de Salud hace 3 años. No se ha publicado la guía, o sea, está hecha hace 3 años la guía y no la hemos podido publicar. Problemas, no estoy juzgando a priori, pero son problemas administrativos, burocráticos, de importancia, se nos vino la pandemia. Y precisamente a través de esa guía nosotros hicimos presión para que pudiera llegar la buprenorfina y la buprenorfina con combinación con naloxona. Aún como no hay registro, o sea, como hay gran subregistro en el manejo de este tipo de situación, pues de este tipo de adicción, no tenemos la necesidad o no se ha visto la necesidad de traer estos medicamentos porque todavía no hay estadísticas que sean claras en el tema. Lo que sí deberíamos hacernos es adelantarnos a ese tema y por lo menos tener la aprobación INVIMA de esos medicamentos que se demora 1 o 2 años, ¿sí? Pero la verdad no se ha dado. Y lo otro es que dependemos de laboratorios. Si los laboratorios no tienen el interés de invertir en eso porque no ven el problema o no ven el negocio, pues nunca lo van a traer. Es un problema muy diverso. ¿Mm? Gracias, Sí, Doc. Ujú. no hay más preguntas, de verdad, muchas gracias por el tiempo y gracias a todos por asistir. Hay una pregunta más en el chat. Es Ujú. de, es de Nicolás Orbes y dice, los sitios de inyección segura que existen en algunos países, ¿sí apoyan reducir la mortalidad y aumentar la recuperación? Esa es una magnífica pregunta. Eh, las estadísticas dicen que han aumentado los consumos de heroína cuando se han propuesto esos programas. La verdad han sido muy diversas. Portugal, por ejemplo, tuvo unas estadísticas como muy feas en el tema. Lo que sí se ha reducido es la mortalidad. Entonces, unas por otras. Pues pueda que aumente el consumo, pero por lo menos se mueren menos. Y lo más importante es reducir la mortalidad. Ahora, esto lo hablamos con un panel de expertos también hace como unos meses, pero muy enfocado en cannabis, porque pues yo creo que cannabis va a ser la próxima sustancia psicoactiva que vamos a legalizar en Colombia y es que nos hemos dado cuenta que países que han legalizado drogas como el cannabis o han tenido estos sitios de venopunción segura, lo han hecho, pero no se han preparado en la educación a población vulnerable, entonces adolescentes y demás. Entonces abren la política, pero no invierten en educación. Entonces eso podría generar el impacto en que se aumente el consumo, pero se reduzcan las muertes. Todo esto a priori, chicos, porque realmente algo que me muestre la evidencia de decirle sí y no ha sido muy variable. Listo, ahora sí, creo que no hay más preguntas. Entonces, ahora sí ya damos por finalizada la charla, Doc. Muchas gracias por participar y por acompañarnos.